Hola chicos, aquí con los siguientes 10 capítulos, espero que les guste. Capítulo 21, Herencia de sangre y el silencio de los bosques. La cabaña de Hopper, oculta tras una cortina de pinos y niebla espesa, era el único lugar donde el mundo parecía haberse detenido. Will descansaba en una habitación pequeña, respirando con dificultad pero finalmente libre de las esporas. Once estaba sentada en el porche, mirando sus manos, que aún temblaban con el eco del poder de Samuel. Samuel, sin embargo, estaba sentado en el suelo de madera, frente a una pantalla del sistema que solo él podía ver, pero la pantalla ya no era azul, ahora era de un color dorado antiguo, con bordes que parecían grabados en piedra. Sistema reestructurado, arco 2. Estado, identidad fragmentada. Memoria del futuro, 15% restante, solo conceptos vagos. Nueva función desbloqueada, herencia de sangre, Kekkei. Descripción, debido a la pérdida de tus recuerdos externos, el sistema ha buscado en tu ADN para llenar el vacío, despertando rasgos latentes de una estirpe olvidada. El vacío en la mente. Samuel intentó recordar el nombre de la película que había visto tantas veces. Stranger, que el recuerdo se le escapaba como arena entre los dedos. Sabía que venía algo malo, algo llamado Vecna, pero el nombre ya no le inspiraba terror, solo una punzada de duda. Sam. Dustin entró en la habitación, sosteniendo una lata de refresco. Hopper dice que Sullivan ha declarado el pueblo en cuarentena por una fuga química. Estamos atrapados aquí. Samuel miró a Dustin. Ya no lo veía solo como un amigo, sino como una firma de energía. Sus ojos empezaron a picar. Dustin, aléjate un poco, dijo Samuel, frotándose los ojos. Siento calor. El despertar del ojo gris. De repente, la visión de Samuel cambió. Ya no veía las paredes de la cabaña, veía el flujo de calor de Dustin, el latido de su corazón y, lo más extraño, pequeñas espirales de energía blanca que flotaban en el aire. Notificación de herencia. Habilidad despertada, Kekkei, ojo de la premonición gris. Rango único. Efecto, permite ver el flujo de energía en objetos inanimados y predecir movimientos físicos con 0.5 segundos de antelación. Tus ojos, susurró Dustin, retrocediendo. Sam, tus ojos se han vuelto grises, como el humo. Una nueva amenaza, el rastreador silencioso. Mientras Samuel intentaba controlar su nueva visión, el sentido de radar, ahora potenciado por el Kekkei, detectó algo a 500 metros de la cabaña. No era un soldado, ni un monstruo del revés. Era algo pequeño y extremadamente rápido. Samuel salió al porche de un salto. Once se puso de pie inmediatamente. Viene alguien, dijo ella, señalando hacia el norte. De entre los árboles emergió una figura que los dejó paralizados. Era un niño, no mayor que ellos, vestido con un traje de sigilo negro y una máscara que cubría la mitad de su rostro. Lo más impactante no era su ropa, sino que se movía sin hacer un solo ruido en la hojarasca, una técnica de sigilo que Samuel reconoció instantáneamente como ninjutsu de grado superior. El desconocido se detuvo a 10 metros. No sacó un arma, sino que realizó un sello de manos de respeto. Sujeto 011. Sujeto 000, dijo el extraño con una voz monótona. He sido enviado para informarles. El Dr. Brenner no es el único que los busca. Los otros han despertado. El misterio del sujeto 0. Samuel dio un paso adelante, su ojo gris brillando bajo la luz de la luna. ¿Quiénes son los otros? ¿Y por qué me llamas 000? Yo no soy del laboratorio. El extraño ladeó la cabeza. Tus registros fueron borrados antes de que 001 naciera. Eres el prototipo, el que no necesitaba cables. El sistema vibró violentamente en la mente de Samuel. Misión de historia desbloqueada, los pecados del padre. Objetivo, descubre la verdad sobre el sujeto 000 y la conexión de tu vida anterior con los experimentos de los años 50. Recompensa, restauración parcial de memoria. Samuel miró al extraño. El efecto mariposa no solo había cambiado el futuro, estaba reescribiendo su propio pasado en este mundo. Ya no era solo un reencarnado con un sistema, era parte del tejido oscuro de Hawkins desde el principio. Capítulo 22, el espejo de las sombras y el pacto del sigilo. El silencio en el claro de la cabaña era tan denso que Samuel podía oír el zumbido de la energía del desconocido. Con su Kekkei activo, Samuel no veía a un niño, veía un sistema de canales de chakra refinados, circulando con una frialdad mecánica. Sujeto 000, repitió Samuel, apretando los puños. Yo tengo un nombre, soy Samuel, y ella es Once. Si vienes de parte de Brenner,
Puedes darte la vuelta ahora mismo. El extraño, que se hacía llamar 6, bajó ligeramente la guardia, pero sus pies permanecieron en una posición de combate perfecta. Brenner me dio por muerto en el incidente de 1978, dijo 6, su voz carente de emoción. Él no sabe que estoy aquí. Yo no busco capturarlos. Busco una alianza. La prueba del Shinobi. Antes de que Happer pudiera salir de la cabaña con su escopeta, 6 se movió. No fue un Sunsin, fue algo más fluido, como si se fundiera con las sombras de los árboles. Atrás, 11, gritó Samuel. Gracias al Kisigan, Samuel pudo predecir la trayectoria. 6 no atacó con los puños, lanzó 3 pequeños proyectiles metálicos. Samuel desvió 2 con un kunai de chakre, pero el tercero explotó en una nube de humo púrpura. Kisigan, percepción total, rugió Samuel. A través del humo, vio la firma de calor de 6 moviéndose hacia el flanco izquierdo. Samuel realizó los sellos de manos a una velocidad que sorprendió incluso al sistema. Estilo de rayo, palma eléctrica. Samuel interceptó el golpe de 6. El choque de energías creó una onda expansiva que sacudió las hojas de los pinos. 6 retrocedió 3 metros, aterrizando de pie, con su máscara ligeramente chamuscada. Tienes los ojos de los antiguos, dijo 6, y por primera vez, hubo un rastro de asombro en su tono. Pero tu control es rudimentario. Estás usando un motor de avión en una bicicleta, Samuel. Si sigues así, tus canales de chakra estallarán antes de que termine el mes. El entrenamiento de la hoja oculta. Happer finalmente salió, apuntando a 6. Ni un paso más, chico. No me importa si eres un experimento o un ninja, te volaré la cabeza. Espera, Jim, dijo Samuel, desactivando su ojo gris mientras sentía una punzada de dolor. Él no quería matarme, estaba probándolo. 6 se sentó en un tronco podrido, ignorando el arma de Happer. Hawkins se está convirtiendo en un nexo. Brenner está desesperado porque sabe que el azotamentes no es el único peligro. Hay algo llamado el Consejo de los 9, personas que, como nosotros, fueron descartadas, pero que ahora controlan las sombras del gobierno. Ellos enviarán asesinos que no podéis detectar con vuestra telequinesis. 6 miró a 11. Tú tienes el poder bruto, pero Samuel tiene el potencial de ser el guardián. Yo puedo enseñarles a ocultar su firma de energía, a ser invisibles incluso para los radares del laboratorio. Nueva opción de entrenamiento desbloqueada. Mentor, sujeto 006, especialista en infiltración. Habilidades a aprender. Ocultación de presencia. Setsu reduce tu consumo de CP a 0 cuando estás inmóvil. Paso de sombra, movimiento silencioso absoluto. Un secreto compartido. Esa noche, mientras los chicos dormían y 6 montaba guardia en el techo de la cabaña, Samuel se acercó a él. ¿Por qué me llamaste 000? Preguntó Samuel en voz baja. 6 sacó un pequeño amuleto de metal oxidado. Tenía el mismo símbolo que aparecía en la pantalla del sistema de Samuel cuando se volvió dorado. En los archivos que robé antes de escapar, había una carpeta roja. Decía que el primer éxito no fue una niña, sino un concepto, una conciencia que fue proyectada al futuro. 6 miró fijamente a Samuel. Tú no moriste en el hospital en 2024, Samuel. Fuiste reclamado por una conexión que se estableció en 1953. No eres un infiltrado en este mundo, eres el dueño original de este poder que Brenner intentó copiar. Samuel sintió que el mundo giraba. Sus recuerdos perdidos no eran solo de su vida anterior, eran la clave de su origen en Hawkins. Aviso del sistema. Sincronización con el pasado, 10%. Nueva misión, encuentra el búnker subterráneo de 1953 en los cimientos del antiguo manicomio de Hawkins. Capítulo 23, el eco del manicomio y la sombra de 9. La mañana en la cabaña fue tensa. Tras la revelación de 6 sobre el sujeto 000, Samuel no pudo volver a dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía estática y escuchaba el sonido de una radio antigua sintonizando una frecuencia muerta. El antiguo manicomio de Hawkins, dijo Happer, cargando su revólver, fue clausurado en los 60 después de un incendio accidental. Dicen que los cimientos están malditos, pero ahora sé que maldito en este pueblo suele significar propiedad del gobierno. Es allí donde comenzó todo, intervino 6, descendiendo del techo con una agilidad felina. Antes del laboratorio, Brenner usaba el manicomio para los experimentos de privación sensorial más agresivos. Samuel, si tu origen está allí, el Consejo de los 9 ya lo sabe.
Infiltración, el arte del Zetsu. Para llegar al manicomio sin ser detectados por los radares térmicos de Sullivan, 6 obligó a Samuel y 11 a practicar la ocultación de presencia, Zetsu, durante el trayecto. No detengas tu chakra, instruía 6 mientras se movían entre la maleza. Comprímelo. Imagina que tu energía es una capa de pintura que se funde con la corteza de los árboles. Si emites calor, eres un blanco. Si eres sombra, eres invisible. Progreso de entrenamiento. Habilidad, Zetsu, incipiente. Efecto, tu firma de energía en el radar ha disminuido un 60%. Costo, 5 CP por cada 10 minutos de movimiento. Las ruinas del manicomio Penges. Al llegar, la estructura se alzaba como un esqueleto de ladrillo y moho. El Kisigan de Samuel se activó involuntariamente. El edificio no estaba vacío. Estaba rodeado de una red de cables invisibles, trampas de presión y algo mucho peor, sellos de alarma. Alguien nos espera, susurró Samuel, viendo a través de las paredes con su ojo gris. Hay una firma de calor en la Esati, no se mueve. Es demasiado rítmica, como un francotirador. Es uno de ellos, dijo 6, su voz tensa por primera vez. El consejo ha enviado a un rastreador. El primer enfrentamiento, Samuel versus el asesino. Un destello de metal cruzó el aire. Samuel empujó a 11 justo a tiempo. Una aguja negra se clavó en el árbol donde ella estaba hace un segundo. La aguja emitía un humo verde que marchitaba la madera instantáneamente. Sulsin no Yatsu. Samuel desapareció, reapareciendo en el segundo piso del manicomio. Frente a él, emergió de las sombras un hombre con una máscara de gas antigua y manos envueltas en pergaminos. No hablaba. Simplemente extendió sus manos y los pergaminos se desenrollaron solos, flotando en el aire como serpientes. Eres uno de los 9, rugió Samuel, activando su palma eléctrica. El asesino realizó un sello rápido. Los pergaminos escupieron ráfagas de viento cortante. Samuel usó su Kisigan para predecir la trayectoria de los cortes, moviendo su cuerpo en el último milisegundo en una danza mortal. Combate iniciado, Samuel versus asesino de pergamino. Enemigo, mercenario de la facción, viento negro. Peligro, nivel 18. Advertencia, sus ataques drenan CP al contacto. El descubrimiento en el sótano. Mientras Samuel mantenía al asesino ocupado, 11 y 6 lograron entrar al sótano. Allí, tras una puerta de plomo reforzado, encontraron una sala que el tiempo había olvidado. Había tanques de agua oxidados y grabadoras de bobina abierta. 11 tocó una de las grabadoras. Al hacerlo, su poder psíquico actuó como un puente temporal. Una voz distorsionada llenó la habitación. Día 45. El sujeto 000 ha respondido a la frecuencia de 1953. No es una telequinesis, es una translocación de conciencia. Si logramos anclarlo, tendremos el primer soldado capaz de ganar la guerra antes de que empiece. Firmado, Dr. Martin Brenner, padre. 11 retrocedió, aterrada. Samuel, no es un niño, susurró 11. Samuel es un puente. De vuelta en la pelea, el asesino de pergaminos atrapó a Samuel en una red de papel. Samuel sintió como su energía era succionada. No voy a ser un ancla, gritó Samuel. En ese momento, el sistema reaccionó a la grabación que 11 estaba escuchando abajo. Una descarga de datos inundó el cerebro de Samuel, desbloqueando un recuerdo de 1953, una imagen de él mismo en una cuna, rodeado de científicos. Alerta de sistema. Sincronización con el pasado, 25%. Habilidad especial despertada por memoria, gira y sin marcado estático. Efecto, puedes teletransportarte instantáneamente a cualquier lugar que hayas tocado con tu chakra en los últimos 5 minutos. Samuel desapareció de la red de pergaminos, dejando al asesino golpeando el aire, y reapareció justo detrás de él, con su mano cargada de una electricidad azul violácea. Mi historia no empezó en 2024, dijo Samuel con una frialdad absoluta. Y no va a terminar aquí. Capítulo 24, lazos de sangre y el dilema del traidor. El aire en el pasillo del manicomio estaba cargado de ozono y el olor a papel quemado. Samuel, jadeando, mantenía su mano cargada de electricidad a milímetros del cuello del asesino. El Kisigan de Samuel detectó algo extraño. El flujo de chakra del mercenario no era hostil, sino errático, como si estuviera luchando contra una orden interna. Espera, Samuel, gritó 6, emergiendo de las sombras del sótano con 11 pisándole los talones. No lo mates. Es 7. Samuel no bajó la mano, pero sus ojos grises escanearon al hombre. Bajo la máscara de gas, el rostro de 7 estaba marcado por cicatrices de quemaduras químicas.
Al escuchar el nombre 7, el asesino dejó caer sus pergaminos y colapsó de rodillas, sollozando en un silencio roto. Brenner, él nos dijo que habías muerto. 6, susurró 7, con la voz quebrada. El consejo de los 9 nos tiene a todos. Tienen a mi hermana. Si no traía a 000, ella morirá. La traición del laboratorio. 6 se arrodilló junto a su antiguo compañero. El consejo y Brenner son las dos caras de la misma moneda. 7. Te usaron como cebo. Mientras ellos hablaban, el sistema de Samuel comenzó a vibrar con una intensidad dolorosa. No era una misión, era una transmisión de emergencia. Alerta de vínculo, red de Hawkins. Ubicación, Radio SAC de Hawkins. Estado, Dustin, Mike y Lucas interceptados por Unidad de Limpieza 09. Contexto, Brenner ha usado la frecuencia de los walkie-talkies para rastrear a los chicos mientras Samuel estaba fuera de rango. Samuel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Había cometido el error clásico del shinobi, dejar su retaguardia desprotegida por perseguir su propio pasado. Los chicos, gritó Samuel. Brenner los tiene. Usó este lugar como una distracción para alejarnos del pueblo. El despertar de la voluntad de fuego. 11. Al escuchar el nombre de Mike, emitió un grito que hizo que las bombillas restantes del manicomio estallaran. Su aura no era azul, era de un blanco puro, mezclándose con la energía dorada que emanaba de Samuel. Vamos, dijo 11, con una mirada que habría hecho temblar al mismísimo Demogorgon. Salvar a Mike. Samuel miró a 7 y a 6. Si quieres redención, 7, este es el momento. Necesitamos tu estilo de viento para llegar rápido al pueblo. El sistema me dice que si combinamos tu viento con mi Sunsin, podemos crear un corredor de velocidad. Nueva técnica combinada, corredor de vacío. Requisitos, Samuel, chakra rayo, y 7, chakra viento. Efecto, desplazamiento grupal a 300 km/h durante 5 minutos. Riesgo, agotamiento de CP al 95%. El asalto al Radio SAC. Llegaron a Hawkins justo cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo sangre que recordaba al Upside Down. Frente al Radio SAC, 3 furgonetas negras estaban estacionadas. Sullivan y sus hombres tenían a los chicos de rodillas en el aparcamiento. ¿Dónde esté el chico? Aparecerán los otros. Gritaba Sullivan, apuntando con su arma a Dustin. ¿Dónde está Samuel? De repente, el aire se volvió un tornado de hojas y chispas. Aquí estoy. La voz de Samuel retumbó desde todas las direcciones. Gracias al G-Rising, marcado estático, Samuel apareció en medio del aparcamiento antes de que nadie pudiera reaccionar. No era un niño, era una tormenta viviente. Con un movimiento circular, liberó una descarga eléctrica que inutilizó las armas de los agentes. 7 y 6 aparecieron desde los flancos, usando sus pergaminos y sigilo para incapacitar a los guardias en segundos. Fue una ejecución perfecta, una muestra de lo que los experimentos de Brenner podían hacer cuando trabajaban juntos. El mensaje de Brenner. Sin embargo, Sullivan no parecía asustado. Se limpió la sangre del labio y sonrió, mostrando una radio de corto alcance. Llegas tarde, Samuel, dijo Sullivan. Will Byers no está con ellos. Brenner se lo llevó de la cabaña de Happer hace 10 minutos. El portal en el laboratorio ya no es necesario. Will es el portal ahora. Samuel sintió que su corazón se detenía. Miró a los chicos, estaban a salvo, pero la mirada de terror de Mike lo decía todo. Habían ganado una batalla, pero la guerra por el alma de Hawkins acababa de entrar en su fase final. Misión final del Arco 2 activada, el sacrificio del ancla. Objetivo, infiltrarse en el nivel 0 del laboratorio, el corazón de la bestia. Condición, debes derrotar al Consejo de los 9 antes de que Will sea consumido. Recompensa, restauración total de la memoria y el título de Protector de Dimensiones. Samuel miró a 11, a 6 y al recién redimido 7. Prepárense. Esta noche, el laboratorio de Hawkins caerá, o nosotros caeremos con el capítulo 25, el asalto al nivel 0 y la invasión mental. El Radio SAC quedó atrás como un escenario de guerra silenciosa. El grupo se reunió en el bosque, a las afueras del Laboratorio Nacional. Mike, Dustin y Lucas, aunque asustados, se negaron a irse a casa. No vamos a dejar a Will otra vez, dijo Mike, con una firmeza que Samuel respetó. Si Brenner lo tiene, nosotros entramos. Samuel miró a sus aliados. Tenía a 11, poder psíquico, 6, sigilo,
7. Viento diagonal pergaminos, y a los chicos, ingenio y distracción. Pero su Kisigan le mostraba algo aterrador. El laboratorio no solo estaba rodeado de soldados, estaba envuelto en una cúpula de energía negativa. Will estaba siendo usado como un pararrayos para atraer a las otamentes a nuestro mundo. La estrategia, el caballo de Troya de Hawkins. Escuchen, ordenó Samuel. Steve y Nancy están en camino. Ellos crearán un incendio en la entrada principal con cócteles Molotov para atraer a la seguridad de su Jiva. 7 y 6. Ustedes usarán el corredor de vacío para limpiar los nidos de francotiradores. ¿Y tú, Samuel?, preguntó Dustin. Yo voy a usar mi Kisigan para hacer algo que René no espera. Voy a proyectar mi conciencia directamente en la mente de Will. Si puedo romper el control de las otamentes desde dentro, el portal colapsará. Técnica prohibida detectada. Nombre, Yemanake, invasión del ojo gris. Riesgo, si el anfitrión, Will, muere mientras estás dentro, tu mente quedará atrapada en el Upside Down para siempre. CP requerido, 60, drenaje continuo. El inicio del asalto. Una explosión en la puerta norte señaló el inicio. Steve Arrington, con su bate con clavos, y Nancy Wheeler, con su escopeta, lideraron la distracción. Vengan por nosotros, bastardos, gritó Steve, mientras las alarmas del laboratorio estallaban. Mientras tanto, en las sombras del nivel 0, un búnker profundo que ni siquiera aún se conocía, Samuel se sentó en posición de loto. Once puso sus manos sobre los hombros de Samuel, actuando como su ancla a la realidad. Kisigan, apertura del plano astral, rugió Samuel. La batalla en el paisaje mental de Will. El mundo físico desapareció. Samuel se encontró en una versión distorsionada de Hawkins, donde todo estaba hecho de recuerdos fragmentados y humo negro. En el centro del pueblo, Will estaba encadenado por zarcillos que salían de una tormenta gigante en el cielo de las otamentes. Otra vez tú, pequeño ninja, la voz de la colmena vibró en el alma de Samuel. Samuel desenvainó un tanto de chakra. Esta vez no estoy solo. De repente, una figura apareció al lado de Samuel en el plano mental. No era un ninja, era el recuerdo de Will de un guerrero que Samuel le había descrito en sus historias de entrenamiento. El sistema reaccionó a la voluntad de Will. Sincronización de voluntad. Will Byers ha despertado su espíritu guerrero. Habilidad, Susano o de bolsillo. Armadura de energía pura. El enfrentamiento contra el Consejo de los 9. Mientras la batalla mental rugía, en el mundo real, la puerta del nivel 0 se abrió. 3 figuras salieron de las sombras. Eran los líderes del Consejo de los 9. 1. Cero absoluto capaz de congelar el aire. 2. Fuego fatuo generador de llamas negras. 3. El espejo capaz de copiar cualquier movimiento físico. 6 y 7 se pusieron en guardia. Samuel está indefenso mientras proyecta su mente, susurró 6. Si ellos pasan de nosotros, él muere. 7 desenrolló sus pergaminos prohibidos. Entonces nadie pasa de aquí. La batalla final por Hawkins se estaba librando en 3 frentes: el fuego en la superficie, la sangre en el sótano y el espíritu en el abismo. Samuel, luchando contra la sombra de las otamentes dentro de Will, sintió como una parte de su memoria borrada regresaba de golpe. Día 1. El sujeto 000 no es un experimento de Brenner. Es un prisionero de un tiempo que aún no existe. Samuel sonrió en medio del dolor. Ahora lo recuerdo todo. Capítulo 26. La amalgama de Mentionel y el despertar del guerrero. Dentro del paisaje mental, la revelación golpeó a Samuel como un rayo. No era un simple reencarnado con suerte, era una anomalía temporal, un fragmento de energía de 2024 que Brenner había pescado a través de un experimento de retrocausalidad en los años 50. No soy un invitado, Will, susurró Samuel mientras su cuerpo astral comenzaba a brillar con una luz dorada cegadora. Soy el error que va a corregir este sistema. Eres comida, rugió el azotamentes, lanzando una marea de zarcillos de sombra para devorar la chispa de Samuel. Pero Samuel no retrocedió. Usando el Susano o de bolsillo de Will como base, expandió su propio chakra hasta que ambos se fundieron. El sistema, reconociendo la unión del anfitrión psíquico y el guerrero Shinobi, emitió un aviso final. Situación de singularidad, amalgama de chakra, estado, fusión de voluntades. Habilidad desbloqueada, manifestación física de la psique. Consecuencia, el Upside Down se filtrará físicamente en el radio de acción para sostener esta forma. El despertar en el nivel 0. En el mundo real, el cuerpo de Samuel en el suelo del búnker se elevó. Sus ojos no solo eran grises, ahora tenían un patrón de espiral dorado.
La habitación comenzó a cubrirse de raíces oscuras y cenizas, pero no por el portal de Brenner, sino por la pura presión del poder de Samuel. Los líderes del Consejo de los Nueve retrocedieron. «Imposible», gritó uno, lanzando una ráfaga de hielo absoluto. «Esa cantidad de energía debería desintegrar su cuerpo de niño». Samuel, aún con los ojos cerrados pero actuando con una precisión divina, levantó una mano. El hielo se detuvo en el aire y se convirtió en vapor instantáneamente. 6, 7, protejan a 11. La voz de Samuel sonaba como un coro de miles de ecos. «Yo me encargo del consejo. La batalla de los elegidos». Samuel se movió. No fue un Sunsin, fue una distorsión del espacio. Apareció frente a 3, el espejo. El asesino intentó copiar el movimiento, pero se quedó paralizado. No se puede copiar lo que no se puede comprender. Impacto del ojo gris, ruptura espacial. Un solo golpe en el pecho de 3 lo mandó a través de 3 paredes de hormigón. Samuel no se detuvo. 2. Fuego fatuo, lanzó sus llamas negras, pero Samuel simplemente las absorbió con su nueva aura. ¿Eso es todo lo que el consejo tiene? Samuel abrió los ojos. La presión en la sala era tan alta que las máquinas de Brenner empezaron a implosionar. El dilema del ancla. Mientras Samuel dominaba físicamente el búnker, el laboratorio entero comenzó a temblar. El azotamentes, furioso por perder el control de Will, decidió forzar la entrada. Enormes grietas se abrieron en el suelo del nivel 0, y de ellas empezaron a brotar no solo zarcillos, sino Dimegorgon salpa. 11. Debilitada por sostener el ancla de Samuel, gritó Samuel. «Will se está desvaneciendo. El portal se lo está tragando». Samuel miró a Will. El niño estaba siendo absorbido por una brecha que se abría justo debajo de su camilla. Si Samuel continuaba peleando contra el consejo, Will moriría. Si salvaba a Will, el consejo lo mataría a él mientras estaba distraído. Misión de decisión instantánea. Prioridad, Will. Salvas al niño, pero pierdes el 80% de tu HP por el ataque por la espalda del consejo. Prioridad, eliminación. Acabas con el consejo de los 9, pero Will queda atrapado en el vacío para siempre. Samuel sonrió. Ya no era el Samuel que temía al sistema. Opción 3. Reescribir las reglas. Samuel realizó un sello de manos que nunca antes había existido, uniendo su energía de 2024 con el chakra de 1983. Yatsu de multiclones de sombra, versión realidad alterna. En lugar de simples clones, Samuel creó 10 copias sólidas, cada una imbuida con una fracción de su memoria recuperada. 5 clones se lanzaron sobre el Consejo de los 9, y el Samuel original saltó hacia la brecha para agarrar la mano de Will. «No te vas a ningún lado», Will gritó, mientras la oscuridad lo succionaba a ambos. El búnker explotó en una luz blanca. Cuando el humo se disipó, el Consejo de los 9 había desaparecido, pero Samuel y Will tampoco estaban. Solo quedaba un cráter humeante y a 11 llorando frente a una brecha que se cerraba lentamente. Capítulo 27, el génesis del mal y el jardín de las sombras. El estruendo del laboratorio se desvaneció, reemplazado por un silencio absoluto y pesado. Samuel abrió los ojos, sintiendo que su cuerpo pesaba 1 tonelada. El suelo bajo él no era hormigón, sino una hierba grisácea y quebradiza que se deshacía al tacto. «Will», llamó Samuel, con la voz rasposa. A pocos metros, Will Bayer se incorporaba, temblando. Pero no estaban en el Upside Down que conocía. El cielo no era rojo tormentoso, sino de un amarillo pálido y eterno. No había edificios en ruinas, solo un desierto infinito de estructuras orgánicas que parecían templos en construcción. «Sam, ¿dónde estamos?», preguntó Will, mirando hacia el horizonte. «Esto no se parece a Hawkins. Ubicación desconocida, dimensión primigenia, estado, tiempo no lineal. Advertencia, el sistema está operando en modo de supervivencia. El 90% de las habilidades de combate están bloqueadas debido a la falta de atmósfera de chakra». El encuentro con el joven Henry. Mientras caminaban por las dunas de ceniza, divisaron una figura sentada en una roca orgánica, dibujando en el suelo con un palo. Al acercarse, Samuel sintió que su Kisigan vibraba con una frecuencia de reconocimiento. No era un monstruo, era un niño de unos 14 años, con el cabello rubio cenizo y una mirada de una soledad infinita. Llevaba una bata de hospital con el número 001 bordado en el pecho. «Has tardado mucho en llegar, sujeto 0», dijo el joven Henry Creel, sin levantar la vista de su dibujo. «Aunque supongo que para ti, el tiempo es una línea, no un círculo. La verdad sobre el vínculo». Henry se puso de pie.
A diferencia del Vecna que Samuel vagamente recordaba de sus memorias perdidas, este Henry aún conservaba su humanidad, aunque estaba cargada de veneno. Este lugar era un paraíso antes de que yo llegara, dijo Henry, señalando las nubes. Pero mi mente le dio forma. Y luego, apareciste tú en los registros de mi padre, el Dr. Brenner. Él hablaba de un niño que ya estaba allí, antes que todos nosotros. Un niño que venía del futuro para plantar la semilla del ninja. Samuel dio un paso adelante, protegiendo a Will. Yo no elegí estar aquí, Henry. Solo quiero llevar a Will a casa. Henry soltó una risa seca. No puedes volver. Al saltar por la brecha de esa manera, rompiste tu ancla. La única forma de regresar es atravesando el núcleo de la colmena, donde el azotamentes aún no tiene forma. Pero hay un problema. El primer guardián del abismo. Del suelo, frente a ellos, comenzó a emerger una criatura que Samuel nunca había visto. No era un Demogorgon, era una masa de sombras con múltiples extremidades que imitaban la forma de un guerrero samurái, pero hecha de puro odio y energía negativa. Ese es el guardián del umbral, explicó Henry, retrocediendo. Es la manifestación de tus propios miedos como Shinobi. Si lo derrotas, el camino al pasado se abrirá. Si mueres, te convertirás en parte de mi jardín para siempre. Desafío del destino, el yo oscuro. Enemigo, sombra de Samuel, nivel escala. Condición, solo puedes usar habilidades de nivel 1, taijutsu básico y herramientas. Nota, Will Byers puede actuar como soporte usando su espíritu guerrero. La lucha por el regreso. Samuel desenvainó un kunai oxidado que encontró en el suelo. Su chakra estaba casi agotado, pero su voluntad de fuego ardía más que nunca. Will, necesito que confíes en mí, dijo Samuel. No puedo usar mis yatsus, pero tú puedes ver lo que yo no veo. Tú conoces esta dimensión mejor que nadie. Dime por dónde va a atacar. Will cerró los ojos, conectándose con la red del lugar. A la izquierda, Sam, viene por el suelo. Samuel saltó, realizando una pirueta en el aire y golpeando a la sombra con una patada precisa. La batalla no era de poder, sino de pura técnica y coordinación. Era el regreso a los básicos, el ninja contra su propia sombra en el fin del universo. Sin embargo, mientras peleaban, Henry Creel observaba con una sonrisa calculadora. Estaba aprendiendo. Estaba viendo cómo Samuel moldeaba la realidad con su voluntad, tomando notas mentales que, años después, usaría para convertirse en el verdugo de Hawkins. Capítulo 28, la llave de los siglos y la tentación de Creel. El combate contra la sombra de Samuel fue una danza de desgaste. Sin yatsus de alto nivel, Samuel dependía de la memoria muscular de su vida anterior y de la visión compartida de Will. Tras un intercambio brutal de golpes, Samuel logró clavar su kunai en el núcleo de la sombra, que se disolvió en una nube de ceniza dorada. Desafío completado. Recompensa, has obtenido la llave del espacio-tiempo, que en su nivel de un solo uso. Efecto, permite anclar tu conciencia en un punto específico de la línea temporal de Hawkins. Advertencia, cambiar el pasado podría borrar tu existencia en el presente. La propuesta de Henry. Henry Creel se acercó, sus ojos brillando con una mezcla de envidia y curiosidad. Tienes el poder de deshacerlo todo, Samuel. Podrías volver a 1959. Podrías evitar que mis padres me encierren, evitar que Brenner me convierta en un monstruo. Si me salvas a mí, salvarás a Hawkins de lo que está por venir. Will tomó el brazo de Samuel, asustado. Sam, no lo escuches. Él no es lo que parece. Siento su oscuridad incluso aquí. Samuel miró la llave, un objeto que pulsaba con una energía azulada. Sus recuerdos de 2024, lo poco que quedaba, le gritaban que Henry Creel era el origen de todo el sufrimiento, la muerte de Barb, la desaparición de Bob, el trauma de 11. Pero Kissy podía evitar que Henry se convirtiera en Magnum. El dilema del jugador. El sistema proyectó una interfaz final, dividida en dos rutas posibles. Ruta A, el camino de la redención. Viaja a 1959. Evita la masacre de la familia Creel. Riesgo, Henry podría volverse aún más poderoso sin la guía de Brenner. Ruta B, el camino del guerrero. Regresa a 1983. Enfréntate al laboratorio y al Consejo de los Nueve con tu poder restaurado. Riesgo, el portal seguirá abierto y la guerra contra el azotamente será inevitable. El despertar de la llave. Samuel cerró los ojos y activó su Kisigan al máximo. No miró a Henry, sino que miró a través de él. Vio los hilos del destino que conectaban a Henry con el azotamentes. Vio que Henry no era una víctima del destino, sino su arquitecto voluntario.
Lo siento, Henry, dijo Samuel con voz firme. No voy a salvarte para que seas un rey en un mundo de cenizas. Voy a salvar a mis amigos en el mundo que ya existe. Henry rugió, su rostro transformándose brevemente en una máscara de odio puro. Sus poderes telequinéticos estallaron, lanzando rocas orgánicas hacia ellos. Will, dame tu mano, gritó Samuel. Samuel no usó la llave para ir a 1959. La usó para sobrecargar su Sunsin, creando un túnel de luz que perforó la dimensión primigenia. El regreso al infierno, 1983. El vacío lo succionó de nuevo, pero esta vez, el aterrizaje no fue silencioso. Crash. Samuel y Will atravesaron el techo del nivel 0 del laboratorio de Hawkins, cayendo justo en medio de la confrontación entre 11 y los supervivientes del Consejo de los 9. Pero algo había cambiado. Samuel ya no era el niño debilitado que se fue. Restauración completa del sistema. Nivel 15. Ascenso masivo por experiencia interdimensional. CP-250-250. Título activo. Aquel que caminó en el inicio. Nuevas habilidades. Acceso a Yatsus de rango S. Samuel se puso de pie entre las llamas del búnker. Su aura era tan pesada que los soldados de Sullivan cayeron de rodillas por la pura presión espiritual. Se acabó el tiempo de los experimentos, dijo Samuel, mirando directamente a la oficina de observación donde Brenner se escondía. Brenner, sal de ahí, voy a cerrar este lugar, permanentemente. Capítulo 29, el juicio del rayo y el sellado de la grieta. El regreso de Samuel fue como la caída de un meteorito. La presión de su chakra, ahora en el nivel 15, hacía que las luces parpadearan con chispas azules y que el aire supiera a ozono puro. 11 corrió hacia él, abrazándolo con fuerza, su vínculo estaba más vivo que nunca. Brenner, la voz de Samuel resonó en todo el búnker. El juego se acabó. Desde la cabina de observación, el Dr. Brenner miraba con una mezcla de terror y fascinación científica. Detrás de él, los líderes del Consejo de los 9, 1 y 2, se preparaban para un último ataque. Ya no eran humanos, sus cuerpos estaban deformados, inyectados con una sustancia oscura extraída directamente de la brecha. El despertar del estilo de sellado. Samuel sabía que no bastaba con derrotar a los enemigos. El portal detrás de ellos estaba colapsando, amenazando con succionar a todo Hawkins hacia el abismo. 11. Will, mantengan a raya a los guardias, ordenó Samuel. Yo voy a cerrar esto para siempre. Samuel realizó una serie de sellos manuales tan rápidos que sus manos parecieron multiplicarse. Sus ojos grises, el Kisigan, detectaron los puntos de tensión en la estructura de Mentionel. Arte Ninja, formación de los 4 soles negros, Yatsu de sellado de rango S. El contraataque de la Quimere. Antes de que Samuel pudiera completar el sello, 1 y 2 se fusionaron en una sola entidad grotesca, una Quimere de hielo y fuego negro que rugía con la voz de cientos de sujetos de prueba anteriores. ¡Muere! Error del tiempo, gritó la criatura, lanzando una onda expansiva de energía térmica absoluta. Samuel no se movió. Activó su nueva habilidad obtenida en la dimensión primigenia. Kisiga, armonía del vacío. El ataque de la Quimere simplemente fluyó alrededor de Samuel, como si él fuera un fantasma. Con un movimiento fluido, Samuel apareció frente a la criatura y colocó una mano sobre su núcleo de energía. Sellado, extinción de almas. Una luz dorada surgió de su palma, absorbiendo la oscuridad de la Quimere y transformándola en energía pura que Samuel redirigió hacia el portal. La criatura se deshizo en cenizas, dejando solo los ecos de sus gritos. El cierre de la grieta. Con los enemigos derrotados, Samuel se centró en la brecha. El laboratorio comenzaba a derrumbarse. Los sistemas de refrigeración explotaban y el suelo se abría bajo los pies de Happer y los chicos. Sujeto 0, detente, gritó Brenner por el intercomunicador. Si cierras el portal de esa manera, destruirás mi trabajo de 30 años. Ese es el plan, papá, respondió Samuel con frialdad. Samuel concentró todo su chakra restante en 4 pergaminos que 7 le lanzó desde la distancia. Los pergaminos se clavaron en las 4 esquinas de la brecha, formando un cuadrado de energía eléctrica. Kinjutsu, sello de la puerta del cielo. Una explosión de luz blanca iluminó el sótano. Samuel sintió como la dimensión del revés intentaba luchar, tirando de él, pero su voluntad era inquebrantable. Con un último esfuerzo, la brecha se encogió hasta convertirse en un punto de luz y desapareció con un sonido de succión. Notificación del sistema. Evento completado, el cierre de la primera puerta.
Efecto: el azotamentes ha sido expulsado físicamente de Hawkins. Peligro global reducido al 20%. Exp ganada 100.000. El silencio tras la tormenta. Cuando el polvo se asentó, el nivel 0 estaba en silencio. La brecha ya no estaba. Brenner había desaparecido de su cabina de observación, probablemente escapando por los túneles de emergencia. Samuel cayó de rodillas, agotado. Sus ojos volvieron a su color normal, pero una pequeña marca permanecía en su mano derecha, un tatuaje con la forma de un sol y una luna entrelazados. ¿Se acabó?, preguntó Mike, ayudando a Will a levantarse. Samuel miró a sus amigos, luego a Once, y finalmente al lugar donde estuvo el portal. Por ahora, hemos ganado la batalla de 1983, pero Brenner sigue libre, y Henry nos está esperando en el futuro. De repente, el sistema de Samuel lanzó un mensaje final que hizo que su sangre se helara. Alerta de sistema, paradoja temporal. El cierre del portal ha causado una anomalía en el año 1984. Nueva misión, prepárate para la llegada de El Azotamentes, fase de infección. Tiempo restante de paz, 365 días, capítulo 30, el año de la calma y la orden de la hoja de Hawkins. Tras la destrucción del nivel 0, el gobierno de los Estados Unidos no tuvo más remedio que declarar el laboratorio de Hawkins como una zona de desastre químico y clausurarlo oficialmente. El Dr. Brenner se convirtió en un fantasma, un nombre borrado de los registros, y Sullivan fue reasignado a una base remota en el desierto. Pero para Samuel, el final fue solo el comienzo. Salto temporal activado. Fecha: 31 de octubre de 1984, Halloween. Ubicación: Bosques de Hawkins, la nueva base. Estado del jugador: nivel 18. La Academia Oculta. En un claro del bosque, oculto por un yatsu de barrera de camuflaje que Samuel perfeccionó durante meses, el sonido del metal chocando contra la madera rompía el silencio. Más rápido, Dusty. Si un demopero te ataca, no te va a esperar a que te ajustes la gorra, gritó Samuel, sentado sobre la rama de un roble. Abajo, el grupo original había cambiado. No eran solo niños en bicicletas, eran aprendices. Dustin manejaba con ingenio una serie de herramientas mecánicas ninja, cohetes, creadas con piezas de radio. Lucas se había convertido en un experto en puntería, imbuyendo sus piedras de resortera con pequeñas ráfagas de chakra. Mike practicaba estrategias de formación, actuando como el cerebro táctico del equipo. Once y la maestría de los símbolos. Cerca de la cabaña, Once ya no vestía batas de hospital ni ropa prestada. Llevaba un atuendo oscuro, práctico para el combate, con el símbolo de la espiral que Samuel le había enseñado bordado en el hombro. Sus poderes ya no le causaban hemorragias, gracias al control de chakra de Samuel. Once era ahora una kunoichi psíquica de pleno derecho. Siento algo, dijo Once, mirando hacia el cielo anaranjado de Halloween. El frío está volviendo, Samuel. Samuel bajó del árbol de un salto, aterrizando sin hacer ruido. Sus ojos grises, el Kisigan, se activaron instantáneamente. En el horizonte, más allá de los campos de calabazas de Hawkins, una sombra colosal se alzaba, invisible para el ojo humano, pero vibrante para los sentidos shinobi. El regreso de la sombra. El sistema de Samuel, que había estado en modo de bajo consumo durante un año, parpadeó con una luz roja intensa. Evento de temporada activado, el azotamentes recargado. Amenaza, infección de grado 4. Anfitrión detectado, Will Byers, residuo de conexión no eliminado. Nota, la barrera del año pasado fue solo un muro. La sombra ahora está buscando una puerta interna. Samuel miró hacia la ciudad, donde las luces de Halloween empezaban a encenderse. Sabía que Will, quien intentaba llevar una vida normal, estaba siendo acechado nuevamente, pero esta vez, Samuel no estaba solo, y no era el mismo niño confundido que llegó a este mundo. Chicos, recojan sus equipos, ordenó Samuel. Su voz tenía la autoridad de un Johnny. La tregua de un año se ha terminado. El destino de Brenner. Mientras tanto, en una base subterránea en Nevada, un hombre con el cabello totalmente canoso observaba una pantalla de radar. La señal de Samuel, el sujeto cero, brillaba con una intensidad que el radar no podía procesar. Déjalo crecer, Samuel, susurró el Dr. Brenner, ajustándose sus gafas. Cuanto más fuerte te vuelvas, más valiosa será la cosecha cuando el Consejo de los 9 regrese por su propiedad. Fin del arco, sombras y espirales. Samuel desenvainó su nueva espada, una hoja forjada con metal de laboratorio y templada con su propio rayo.
Miró a sus amigos, su nueva aldea, y sonrió con una determinación feroz. El año pasado cerramos la puerta, dijo Samuel. Este año, vamos a quemar el pasillo. Saga, sombras y espirales, finalizado. Próximo arco, la infección de la sombra y el retorno de 8. Nuevo rango de jugador, ninja guardián de Hawkins. Fin. Hasta aquí llegamos por hoy, espero que les esté gustando esta historia.